Buenas tardes, hermanos, amigos. Estamos acá para, como se dijo, predicar el Evangelio, una de la misión de nosotros, de la Iglesia. ¿Por qué digo una de la misión? Porque la primera misión es adorar a nuestro Dios y también el amor mutuo y crecer entre nosotros, el cuidado entre nosotros y proclamar el Evangelio al mundo. El Señor dijo allí a los suyos, allí en Marcos 16, 15 en adelante, reúne a los suyos antes de partir y le dice ir por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Será condenado. El apóstol Pedro, en su primera epístola 4:17, al final, le hace una pregunta a sus lectores, a sus oyentes, y dice, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen, no creen en el Evangelio de Dios? ¿Cuál será el fin? El Señor dijo, serán condenados aquellos que no creen en el Evangelio. Hay salvación y hay condenación. Todo depende de lo que el hombre y la mujer haga con el Evangelio. La Biblia es clara, la palabra de Dios es clara. Pablo en los Tesalonicenses, segunda carta del 7 en adelante, al final, 8, 9, 10, nos explica algo en qué consiste la condenación para aquellos que no conocen a Dios, no lo reconocen ni obedecen el Evangelio de Cristo. Dice que Cristo viene por segunda vez con sus ángeles, sus poderosos ángeles en llama de fuego, para dar el castigo, la retribución a aquellos que no conocen a Dios, no reconocen a Dios, aquellos que niegan a Dios y no creen en el Evangelio de Cristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluido de la gloria de su poder, cuando Él venga para ser admirado y glorificado de los suyos. La salvación consiste en que la puerta que estaba cerrada por causa de Adán, cuando Adán pecó, le dio la espalda a su Creador, Dios lo echó de su presencia y cerró la puerta allí. Adán quedó destituido de la presencia y gloria de Dios. Así también dice Pablo a los Romanos, capítulo 3, verso 23, por cuanto todos pecaron, todo lo incluye a usted y a mí, todos pecaron y todos también están destituidos, grandes y pequeños, destituidos, al igual que Adán, de la gloria, de la presencia de Dios. Pero esta puerta se vuelve a abrir para todos, de par en par, para aquellos que escuchan el Evangelio y lo creen. Las puertas del cielo se abren para entrar a la presencia de Dios y verle a Él. Es el gran regalo que Dios da al hombre, ver a su Creador cara a cara. El Evangelio. Para predicar el Evangelio, voy a ir a Corintios, pasaje muy conocido, capítulo 15, del 1 al 4. Pablo dice allí, Pablo está en Corintios, y dice que hay algunos que no conocen a Dios en la congregación. 15:34 al final. No conocen a Dios. Estaban negando cosas del Evangelio, negando la resurrección, capítulo 12, 15:12. Y entonces él empieza para hablar de esta doctrina de la muerte y la resurrección. Él comienza hablando acerca del Evangelio. Y entonces dice, os declaro, hermano, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme
a las Escrituras. Entonces el apóstol aquí comienza diciendo, os declaro hermano. Es decir, los corintios ya habían escuchado el Evangelio, lo habían recibido, algunos lo habían recibido. Os declaro hermano, os predico, anuncio. Y ese es el deber de nosotros, del pueblo de Dios, el deber de anunciar, pregonar el Evangelio de Cristo, el Evangelio de Dios, anunciarlo. El deber de los oyentes es recibir, como dice aquí, el cual también recibiste, recibir, apropiarse, darle la bienvenida, recibir este mensaje del Evangelio. Os declaro, hermano, el Evangelio, el cual también recibiste. También dice, en el cual también perseveráis. Una vez que se recibe el Evangelio, se persevera. ¿Qué significa esto? Perseverar. En el Evangelio, seguir creyendo hasta el final. Cuando la persona escucha el Evangelio verdadero, el Evangelio de Dios, y cree en él, deposita esta fe, esta confianza en el mensaje, esa fe va a ser sometida a prueba para ver la naturaleza de esa fe. El apóstol Pedro en su primera epístola dice 1:6, así como el oro se prueba en el fuego, así también nuestra fe, que es mucho más valiosa que el oro, debe ser sometida a prueba, al fuego de las tribulaciones. El Señor contó allí una parábola, Lucas y Mateo 13, donde Él dice que la semilla se siembra en varios terrenos, en 4 terrenos se siembra. Una cae en pedregales, en el camino, en espinos y también en buena tierra. Y dicen los que caen en pedregales, estos son los que oyen la palabra y la creen, se la apropian. Pero luego al venir la prueba, la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan y vuelven atrás. Y entonces eso prueba que su fe no fue genuina. La prueba mostró la naturaleza de la fe, una fe vana. La fe será sometida a prueba. Pablo allí en Colosenses capítulo 1, 21 al 23 dice que antes de haber creído en el mensaje del Evangelio, esa persona era extraña. Cuando antes que creyéramos en el Evangelio éramos extraños ante Dios, enemigos. Y esa es una persona que no ha creído aún en el Evangelio, es una persona extraña a los ojos de Dios. Es un enemigo de Dios. Pero dice que nos ha reconciliado en el cuerpo de carne de Cristo, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos limpio y sin mancha delante de Dios. Si en verdad, dice, permanecéis fundado y firme en la fe, sin moverte de la esperanza del Evangelio, el cual se predica en toda la creación que está bajo del cielo. Si en verdad permanecéis. Permanecer no me hace salvo, sino que el seguir creyendo es una demostración que mi fe es una fe genuina, una fe verdadera. El apóstol Pablo dice, o si no creíste en vano. Demostró ser vana tu confianza, tu fe en el mensaje. Si retenéis la palabra, aquí el mensaje le llama palabra, la palabra. No es que se pierda la salvación, sino que no hubo fe genuina, no hubo fe verdadera, en el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, porque primeramente os he enseñado, dice él, lo que asimismo recibí. Él recibe el mensaje del Evangelio, lo recibió directamente de parte del Señor y ahora él lo comparte, lo está compartiendo. Y eso también es una evidencia de una fe verdadera, de una fe genuina, de compartir el mensaje. No me avergüenzo del mensaje. El apóstol Pablo en Timoteo le dice,
que no se avergüence porque no ha recibido espíritu de cobardía, sino de poder, que dé testimonio del Evangelio. Y él dice, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído. Aquella persona que se avergüenza del Evangelio tiene que examinar su fe. El Señor dijo, el que se avergüenza de mí y de mi palabra, yo también me avergonzaré de él, cuando venga en la gloria de mi Padre. El que no me confiesa delante de los hombres, yo tampoco le confesaré delante de mi Padre. Él le dijo a los suyos, a sus discípulos, una persona que recibe el Evangelio, lo va a compartir. Lo va a compartir. Es una necesidad de compartir el Evangelio. El apóstol Pablo nos ha dicho hasta aquí que el Evangelio se predica, el Evangelio se recibe, que en el Evangelio se persevera, que el Evangelio se comparte, pero no ha dicho nada acerca del Evangelio aún, que es el Evangelio. Y ahora él comienza a explicar qué es este mensaje que él recibió y que ahora lo comparte. Y dice, Cristo. Es decir, el Evangelio es de Cristo. Cristo es su contenido. El Evangelio de Dios. Pablo a los Romanos, capítulo 1, él se presenta del 1 al 3 como el apóstol de Jesucristo. Siervo de Dios, apartado para el Evangelio de Dios. No es de ninguna denominación, de ningún hombre, de una religión, de ninguna. Es de Dios. El cual dice que había Dios prometido por sus profetas en las Santas Escrituras. Se encuentra en la palabra de Dios, el Evangelio. El Evangelio. El Evangelio es un mensaje específico, único. Y hay una sentencia para aquellos que anuncian otro mensaje, otro Evangelio, que cambian el Evangelio, que confunden. Pablo a los Gálatas, capítulo 1, verso 6, dice que algunos perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Maldito ellos. Maldito ellos. El Evangelio de Dios, dice Pablo a los Romanos, que había prometido por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo. Acerca de su Hijo. El Evangelio, esta palabra Evangelio, quiere decir simplemente buenas noticias, buenas nuevas. Es decir, Dios tiene una buena noticia para nosotros, para el mundo, y esa buena noticia es para nosotros y tiene que ver con su Hijo. Y aquí dice Cristo. Comienza diciendo Cristo. La palabra Cristo quiere decir ungido. Ungido. Antaño se ungían a varias personas, 3 personas específicas para algo especial, para un propósito divino. Los profetas, los sacerdotes y los reyes eran ungidos con un aceite especial. Pero había un ungido que se hablaba de un ungido especial. Y ese ungido iba a ser rey, sacerdote y profeta. Lo cual que un profeta no podía ser rey, tampoco sacerdote, pero este era único en su género. Era único. Y que era Dios. Y que era el Dios fuerte. Dice Isaías, que iba a venir al mundo como un niño. Iba a venir a través de una tribu, de la tribu de Judá, de una familia, de la familia de David. Iban a ser a través de una mujer virgen. Iban a ser en Belén. Todo estaba escrito acerca de este Mesías. Y cuando él nace allí, un ángel da la bienvenida diciendo, os ha nacido hoy en la ciudad de David el Salvador, un Salvador, que es Cristo, el Señor. Cristo, el Señor. Ha nacido, ha llegado el ungido. Pero él no era ungido con aceite, no fue ungido con aceite, sino con el Espíritu Santo de Dios y con poder. Fue ungido, es un ungido especial, Cristo. Jesús es su nombre
Cristo es su título, Señor es su naturaleza. Jesús no es un hombre cualquiera, es mucho más que un hombre. Las Escrituras lo presentan, como dije, en el Antiguo Testamento, como Dios, Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. El apóstol Juan presenta a Cristo como el Dios preexistente y eterno que está junto al Padre desde la eternidad. Él dice, en el principio era el Verbo, hablando de Cristo, y el Verbo era con Dios, tenía una comunión con Dios, y el Verbo era Dios, tenía naturaleza divina. Cristo es mucho más que un hombre, adorado por ángeles y serafines, Isaías 6, Hebreo 1:6. ¿Quién puede ser adorado? Solo Dios. Cristo es Dios, no es una criatura del tiempo. Es más, es presentado como el creador de todas las cosas, de las que hay en los cielos y la tierra. Todo fue creado por Él y para Él, dice. Y Él es antes de la creación, antes del tiempo, del espacio, de la materia. Él es el autor de todo eso. Cristo es el Hijo de Dios, tan Dios como el Padre, pero tan hombre como nosotros. Y Él es el contenido de esta buena noticia que tiene Dios para nosotros. Cristo. Pablo a Timoteo dice 1:15, Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores. Palabra de verdad, palabra fiel y digna de ser recibida por todo, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. ¿Y cómo los salva? El texto dice, aquí, Corintios, Cristo murió. ¿Quién murió? Aquel que es Dios, hombre a la vez. Él es el que está allí en la cruz, estuvo allí en la cruz hace más de 2000 años. No era un hombre, simplemente un hombre, era Dios manifestado en carne, naturaleza humana perfecta, naturaleza divina perfecta, en un solo ser, Jesús. Y Él es el que está allí en la cruz. ¿Y por qué está en la cruz? Para morir por nuestros pecados. Y ahí está el problema nuestro. El problema nuestro es el pecado. Su problema suyo, mi problema delante de Dios es el pecado. Pecado. Dios dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos. El pecado entra en el mundo, dice Romanos 5:12, por un hombre, Adán, y por el pecado entra la muerte. La muerte es una evidencia de que somos pecadores. Aquel que no va a morir, no ha pecado, pero todos tenemos una sentencia de muerte, porque la paga del pecado es muerte. Y esto también hay un gran problema, que nosotros no nos creemos pecadores, ¿verdad? ¿Quién se cree pecador? Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios de usted? ¿Qué dice Dios de mí? Desde el libro de Génesis, Dios nos describe cómo somos, desde el momento que Adán cayó, Génesis 3:15. Después en el 6:5, Génesis 6:5, Dios dice que el hombre es malo. Es malo, somos malos. El corazón del hombre va de continuo solamente al mal, piensa en la maldad. Así Dios nos describe. ¿Y de cuándo? Desde la niñez. Génesis 8:21 dice que el hombre es malo desde la juventud, desde la niñez. Y podemos ver en los niños. ¿Por qué lloran? Es una forma de protestar. Dios dice que el pecado está en nosotros y no podemos hacer nada con nuestro pecado para limpiarnos. Y Adán un pecado y fue echado de la presencia de Dios. ¿Qué más queda para usted y para mí? Dios dice que en Jeremías 2:22 dice que ni aunque lo lavemos con lejía y amontonemos jabón sobre nosotros, aún seguirá la mancha de nuestro pecado. Y ese pecado, dice Isaías 59:2, que nos separa de nuestro Dios. Porque Él es santo, no tolera ni la más mínima sombra de nuestro pecado. Recuerden, en Adán. Y Él en su justicia tiene que condenar al pecador, condenarle a usted, a mí. Porque Dios es santo y Dios es justo.
Y si quisiéramos cambiar, dice Dios, no podemos. Jeremías 23:13 o 13:23. Dice, mira el leopardo, ¿podrá cambiar sus manchas? Así tampoco vosotros no podéis cambiar porque estáis habituados. Hay una naturaleza humana, hay una naturaleza en nosotros pecadora que nos arrastra al mal. Dios ha dado leyes. Y esas leyes que ha dado Dios nos demuestran lo pecadores que somos. Dios dice, no robarás. ¿Ha tomado algo que no es suyo alguna vez, grande o pequeño? Si robamos algo, nos convertimos en ladrón. ¿Hemos mentido? ¿Cuántas veces? Si mentimos una vez, somos mentirosos. Y así nos damos cuenta que hemos quebrantado la ley, que somos débiles, impotentes. La ley es buena, dice Pablo a Romanos 12:7. Es santa y pura, es perfecta. Nos muestra quién es Dios, su carácter y lo que Él desea. Pero también nos muestra nuestra incapacidad para llegar al estándar divino. No podemos. Y Dios quiere que nosotros tengamos santidad perfecta y justicia perfecta para entrar a su presencia. Y nosotros no podemos. Hay uno solo que la tiene, es Cristo. Por eso tenemos que ir a Cristo, aquel que es el contenido del Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados. ¿Qué significa esto? ¿Que Cristo haya muerto por nuestros pecados? Allí en Hebreos 9:28 dice, Cristo fue ofrecido una sola vez. Dios dice que ofreció a su Hijo, dio a su Hijo, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Hebreo dice, Cristo fue ofrecido una sola vez. Propósito, para llevar, para cargar, llevar nuestro pecado. Y Dios dice que tomó nuestros pecados. Isaías 53:4-6. Nosotros nos descarriamos como ovejas, merecemos condenación, castigo. Y Dios dice que tomó nuestros pecados y los colocó en Cristo. En su espalda lo llevó. En su cuerpo, dice el apóstol Pedro 2:24. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Es decir, allí en la cruz del Calvario, el Hijo de Dios cargaba con los pecados nuestros. Allí está Él. Segunda de Corintios 5:19 dice que Dios nos reconcilia consigo mismo. Nos reconcilia. Eso quiere decir que no hay amistad. Somos enemigos. Recuerde Colosenses. Somos enemigos de Dios si no hemos creído en Cristo. Pero Dios nos reconcilia consigo mismo, no tomándole en cuenta, dice, a los hombres sus pecados, sino que aquel que no cometió pecado, Cristo, a él se le hizo pecado. 5:21. A él se le hizo pecado. Al cargar nuestros pecados en él, Dios lo consideró como culpable. Él no pecó, él es santo, él es puro, pero allí en la cruz se hace responsable de nuestros pecados, los carga, y él recibe lo que usted y yo merecíamos. Que merecemos la condenación eterna, estar siempre por la eternidad destituido de su presencia, lejos de su amor, de su misericordia y su gracia, bajo su ira. Eso es lo que merecemos, pero Cristo en la cruz recibe esto. Él fue desamparado por Dios, él recibió la ira de Dios. Dios levantó su espada contra él para herirle, dice Zacarías 13:7. Levántate espada contra el hombre, compañero mío, y era el pastor, y el pastor fue herido. Y fue herido por Dios, y fue herido por causa de nuestras rebeliones, dice Isaías 53. Fue herido por causa de nuestros pecados. El castigo que debía caer sobre nosotros cayó sobre él. Y este es el Evangelio. Esta es la buena noticia de Dios. Que Cristo toma nuestro lugar allí en la cruz del Calvario. Él recibe el castigo. ¿Qué debemos hacer nosotros? Creer esta verdad.
arrepentirnos, cambiar nuestra forma de pensar acerca de Dios. Porque a veces pensamos que Dios es como nosotros. No, Dios es santo, es justo. Mire la creación. Grande, majestuosa, incomprensible. ¿Cómo será Él? Glorioso. Él es santo y justo. Tenemos que cambiar la forma de pensar de nosotros. No somos buenos. Somos pecadores delante de un Dios santo. Tenemos que cambiar la forma de pensar acerca de nuestro Señor Jesucristo. Él es Dios hombre que vino y Él cargó. Él hace posible la salvación de nuestra alma. Solamente Él. En ningún otro, dice Dios en Pedro 4:12. En ningún otro hay salvación. Es Jesús. ¿Y cuándo hay que creer en Él? ¿Cuándo hay que confiar? ¿Aferrarse del Evangelio? Mañana no, es hoy, dice. Si hoy oyeres su voz, no endurezcas tu corazón. Ahora es el día aceptable, dice Pablo a los Corintios. Ahora, no tienes que jactarte del día de mañana, no sabemos qué va a suceder con nuestras vidas. Nuestra vida no es más que un vapor, dice. Desaparece pronto. Y mientras respiramos, usted puede acercarse al trono de la gracia y alcanzar misericordia y ser salvo. Mientras respira, después que cese el aliento de su nariz, la puerta de salvación se le ha cerrado como los tiempos de Noé. Y solo queda esperar una horrenda expectación de juicio. Y horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, dice Hebreo 10:31. Una horrenda expectación de juicio. Pasar la eternidad separado, lejos de la misericordia y del amor, de la gracia de Dios, bajo su ira, y estar consciente por la eternidad. La persona allí no será aniquilada, será consciente del castigo por haber rechazado el Evangelio, que es Cristo y Él crucificado. Dios nos dice estas cosas no para asustarnos, sino para que corramos a Cristo. Para que corramos a Cristo y seamos salvos. Dios dice que no debemos menospreciar su paciencia. Dice Romanos 4:5 y 6. No menospreciéis la paciencia, la benignidad de Dios que te guía al arrepentimiento. No almacenes ira sobre ti para el día del juicio final. Porque la ira de Dios está sobre aquellos que no han creído en Cristo. Juan 3:36 al final. El que no cree en el Hijo, la ira de Dios está sobre él. Pero Dios es paciente, le está dando tiempo al hombre y a la mujer, al joven. Pedro 3:9 y 3:15, segunda de Pedro, dice que la paciencia de Dios es para salvación. Si Él no ha venido, si la muerte no le ha tocado, es para salvación. Mire las estadísticas mundiales. ¿Cuántos mueren en un minuto? Más de 130 en un minuto. ¿Y quién muere? ¿Los enfermos? ¿Los pobres? Mueren todos por igual, grandes y pequeños. No sabemos qué va a suceder en una hora más. Y Dios dice, prepárate para el encuentro de tu Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo de la condenación eterna. Si parte de este mundo con Cristo, en Cristo, las puertas del cielo están abiertas de par en par. Y allí verás al Señor, aquel que murió en la cruz, glorificado con sus cicatrices en sus manos y en sus pies, el precio que Él tuvo que pagar para que las puertas del cielo se pudieran abrir y estar allí, aquel que cree en Él. Pero si rechazas a Cristo y parte de este mundo, las puertas del cielo estarán cerradas. Vas a gritar, pero no te van a oír. Dios no tendrá misericordia de ti. No tendrá misericordia de usted.
Hoy es el día de la misericordia. Mientras viva usted tiene misericordia. Puede acudir al trono de la gracia y alcanzar misericordia. Y solo las puertas del infierno, del lago de fuego, estarán abiertas. Ese lugar que fue preparado para el diablo y sus ángeles. Y Dios quiere que ninguno se pierda. Que todos procedan al arrepentimiento y conozcan a Jesucristo y crean en Él para ser salvos. Dios bendiga su palabra.